Historia de la Psicología, Grupo 130, Karen Johanna Suárez Pinto, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Línea de tiempo de la psicología precientífica. En el año 1879, el psicólogo alemán Wilhelm Wundt fundó la psicología experimental. En 1883 fue el surgimiento de la polémica sobre los distintos tipos de ciencias que pueden existir dentro del conocimiento humano. También Wilhelm Dilthey publica el primer volumen de su obra Introducción a las ciencias del espíritu. En 1890, William James fundó la psicología funcional. En 1899, Wilhelm Wundt funda el psicoanálisis. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología? Esta parte de la historia de la psicología es importante conocerla en mi programa de formación, pues con ella se obtienen conocimientos sobre cómo ha evolucionado la psicología, cuál es su origen y cuáles fueron los aportes de las distintas áreas y autores para su conformación como ciencia. Acá en este mapa conceptual se dan los fundamentos de la psicología como ciencia. La psicología, en su búsqueda por adquirir un estatus científico y consolidarse como una disciplina diferenciada de otras, encontró su apoyo en el uso del método científico, resolviendo el estudio de sus problemas a través del experimento en el laboratorio. Dentro de los principales fundamentos encontramos el establecimiento de una definición de psicología, el planeamiento de un objeto de estudio, la concreción de unos problemas que debían ser resueltos, la indicación de la metodología a utilizar, la fundación del primer laboratorio de psicología experimental, la creación de un órgano de difusión, la revista Philosophic Student, que permitió la divulgación de los trabajos científicos en psicología y fue la tribuna propagandística de la nueva psicología. La psicología científica fue producto de la interacción de la psicología filosófica y de la fisiología del sistema nervioso, y en particular de la sensorial. La psicología científica no se agota ni se limita a los progresos que se dieron en el suelo alemán, aunque en ese momento fuera el referente por aceptación o por contraposición. La psicología de orientación científica se fue abriendo paso entre otros países del mundo, eso sí, en cada uno de ellos con sus peculiares características. La discusión acerca de la posibilidad de una psicología científica fue uno de los asuntos más discutidos en Alemania del siglo XIX. Concretamente, el intento de fundamentar una psicología científica basada en las matemáticas llevado a cabo por Herbart y la psicofísica como método de medición psicológica elaborada por Friedrich, resultaron esenciales para posibilitar la fundación de la psicología como disciplina experimental y científica en ese país. ¿Por qué es importante conocer esa parte de la historia de la psicología? Esta parte de la historia de la psicología es importante conocerla, pues aporta mucha información en cuanto al surgimiento de la psicología y su formación como ciencia. Circunstancias que impulsaron el desarrollo de las escuelas psicológicas. La escuela de Augsburg. A comienzos del siglo XX, Karl Marx y sus discípulos Mayer y Orff comenzaron a estudiar el pensamiento en el laboratorio psicológico de la Universidad de Augsburg. Estos psicólogos emplearon ejercicios mentales como estímulos para provocar la aparición de algún pensamiento en el sujeto experimental. En los sucesivos trabajos de las escuelas se comprobó una y otra vez la existencia de unos estados de conciencia, como un tipo de pensamiento difuso y abstracto. La importancia de este hallazgo de la escuela de Augsburg reside en el hecho de que contradice una teoría muy antigua que supone que el pensamiento humano está constituido por imágenes. El conexionismo de Thorndike.
En su conjunto, la obra Tortique podría caracterizarse como funcionalista, porque se interesó por el aprendizaje, y asociacionista porque entendió que la vida mental podía explicarse en términos de un conjunto de asociaciones que se establecían en el sistema nervioso. Sin embargo, defendió un tipo de asociacionismo muy característico, ya que planteaba que el resultado del aprendizaje era el establecimiento de conexiones entre una situación y una respuesta, de ahí que él mismo calificara a este punto de vista como conexionista. El conductismo. El surgimiento de la psicología behaviorista o conductista se puede ubicar en las primeras décadas del siglo XX, pero quizás el principal referente temporal de su origen está en la publicación de Watson de 1913, titulada Psychology as the Behaviorists View It. Dicha publicación, como la recuerda Ardila 13, fue una crítica a la psicología mentalista y una propuesta de una perspectiva diferente, centrada en el estudio objetivo de la conducta, sin tener en cuenta la conciencia ni utilizar la introspección como método para encontrar datos válidos en psicología. La psicología conductista vino a reemplazar por una psicología que pretendía ser objetiva, rigurosa y sistemática, que desencadenaría sobre la comodidad de centrar su atención solo en la conducta observable. Caicedo, 2016. La psicología humanista. Abraham Maslow, psicólogo norteamericano, se molestaba profundamente por el planteamiento de Sigmund Freud, donde definía el objeto del psicoanálisis por medio de la frase transformar el sufrimiento neurótico en infelicidad normal, integrar al paciente a las estructuras de la sociedad. Maslow trabaja en alternativas de atención al ser humano, distintas al psicoanálisis y al conductismo, por lo que plantea algo más centrado en el ser humano y su comprensión existencial, surgiendo así la psicología humanista. ¿Por qué es importante conocer esa parte de la historia de la psicología? Es importante conocer esa parte de la historia porque en ella se expresan los pasos, conceptos y visiones que ha tenido la formación de la ciencia psicológica en cuanto a sus enfoques de estudio. Ética deontológica. Mi compromiso con la formación y el ejercicio del psicólogo es cumplir con el código deontológico y bioético y todas las normas expedidas en la Ley 1090 para ejercer en un futuro esa gran profesión, teniendo siempre presentes la ética, la responsabilidad y el compromiso con la labor de esta profesión. El término ética significa o es el conjunto de normas sobre la conducta de las personas, en todos los contextos donde se desarrolla. Esta está estrechamente vinculada con los valores y la moral. La competencia es la responsabilidad compartida por todos los psicólogos sobre los alcances y limitaciones que tienen en el ejercicio de su profesión en lo que tiene que ver con las técnicas y servicios que presentan, con el fin de proteger el bienestar de sus usuarios. La confidencialidad es el principio universal del artículo 2 de la Ley 1090 de 2006. Define la responsabilidad del psicólogo de guardar la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de su trabajo. El consentimiento informado es un documento que le garantiza a los participantes, usuarios o pacientes de un proceso psicológico el buen uso y confidencialidad de sus datos.
Referencias utilizadas. Gracias por su atención.